Parte del propósito de la sangre que circula a través del cuerpo es suministrar oxígeno a las células y tejidos. Esto significa que la sangre pobre en oxígeno debe convertirse en sangre rica en oxígeno. La sangre pobre en oxígeno del cuerpo fluye hacia la aurícula derecha. Dicha sangre pasa a través de una válvula al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea la sangre a través de otra válvula hacia los pulmones, y dicha sangre pasa por los pulmones para recoger oxígeno. Existen dos tipos de circulación en el cuerpo del ser humano, la mayor o sistémica y la menor o pulmonar. La circulación mayor es el recorrido que efectúa la sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo del corazón y va por la arteria aorta, llegando a todas las células del cuerpo, donde deja el oxígeno que transporta y se carga con el dióxido de carbono. Esta sangre con dióxido de carbono regresa por las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha del corazón. Por el contrario, la circulación menor es el recorrido que efectúa la sangre carbooxigenada que sale del ventrículo derecho del corazón y que por la arteria pulmonar llega a los pulmones. Allí se realiza el intercambio gaseoso, deja el dióxido de carbono y fija el oxígeno. Esta sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. El ciclo cardíaco es cuando las aurículas y los ventrículos trabajan juntos, contrayéndose alternadamente y relajándose para bombear sangre a través del corazón. Dicho ciclo cardíaco consta de dos fases o movimientos, diástole y sístole. Lo que hay que tener en cuenta es que la sístole es cuando el corazón se contrae, mientras que la diástole es cuando se relaja. Ahora vamos a explicar sus procesos. En la sístole se produce una contracción de las aurículas que hace que la sangre pase a los ventrículos y al no poder retroceder por acción de las válvulas, sale por las dos arterias aorta y pulmonar. En la diástole, el corazón, aurículas y ventrículos se relaja y se ensancha para que la sangre penetre en las aurículas por las venas, la cava y la pulmonar, y pase a cada ventrículo del mismo lado. Los latidos del corazón se desencadenan por impulsos eléctricos que viajan por un camino especial a través del corazón. El impulso comienza en el nódulo sinusal, el cual envía una señal eléctrica para comenzar la contracción del músculo cardíaco. Dicho nódulo se lo conoce como marcapasos natural del corazón. La actividad eléctrica se propaga a través de las paredes de las aurículas y hace que se contraiga.